Primer domingo de Cuaresma. En ese domingo le decimos a Dios en el Salmo: misericordia, Señor, hemos pecado. Que esas palabras sean realmente de corazón, sabiendo que Dios siempre nos escucha, siempre nos da su perdón. En la primera lectura del libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7 al 9 y capítulo 3, versículo 1 al 7, meditamos. Dios, una vez que creó la creación, dice en el texto, formó al hombre, le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. ¿Qué significa que Dios le haya soplado un aliento de vida? Significa que Dios mismo es el creador del hombre, que Dios hace existir al ser humano, que Dios lo anima, lo reanima para que exista y tenga esa capacidad de tener presencia, de vivir entre los hombres. Dios es el creador del ser humano. Reconozcamos esa grandeza que Dios ha hecho en nosotros los seres humanos. Dice en el texto que el Señor hizo brotar toda clase de árboles. Y la serpiente, el animal más astuto, le dice un día a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer de todos menos del árbol que está en medio. Fíjense la pregunta del mal. ¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Y aclara la mujer: no de todos, solo de uno. La serpiente le dijo, ¿verdad?, que de ningún modo morirán. Dios bien sabe que se les abrirán a ustedes los ojos y serán como dioses. La mujer tomó del fruto y comió y le dio también a su marido, quien también comió. Vemos este diálogo entre la mujer y la serpiente. La serpiente, astuta, engaña, miente. Y el hombre, en este caso la mujer, Adán también, se dejan llevar engañados por la serpiente, serán como dioses. Y fue lo contrario, porque ellos mismos, ¿verdad?, se alejaron de Dios. Dice: la mujer tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, quien también lo comió. Entendemos que si el hombre se pone a dialogar con el mal, si el hombre se pone a estar escuchando cosas que no vienen de Dios, el hombre cae en el pecado, el hombre se aleja de Dios. Por eso a veces en la escuela los adolescentes jóvenes tienen a sus amigos a veces les dicen: vamos para allá, no vayamos a clases, va a estar bonito, vas a ver esto, aquello, y muchos adolescentes jóvenes se dejan engañar y se alejan de sus responsabilidades y después van perdiendo la responsabilidad. A veces hay hombres o mujeres que en la vida uno los inducen: ¿para qué vas a misa? Que no vas a ganar nada, mejor vamos al baile o vamos a hacer esto o aquello. Y a veces las seducciones se van presentando y el hombre a veces se deja engañar. Estemos atentos. El mal busca la estrategia para engañarnos. El pecado se presenta como algo agradable, algo bonito, y esto nos aleja de Dios. Es como cuando un pescador pone en el anzuelo una carnada tan deliciosa que cuando la ve el pez lo traga y al final es sacado el pescado y es muerto. Así es el pecado. Es muy atractivo, pero a veces, o más bien el pecado siempre nos aleja de Dios y del hermano. No nos dejemos engañar. Aprendamos de Jesús. Dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11, dice que Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Jesús ahí estuvo 40 días y 40 noches y al final tuvo hambre. Y dice que el demonio se le acercó a Jesús y le dijo: si eres el Hijo de Dios, que se conviertan estas piedras en pan. Jesús contestó: no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Más adelante el demonio le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles para que te cuiden, y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Jesús contestó, también dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Luego dice que el demonio llevó a Jesús a la parte más alta del cerro. Él le mostró la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo a Jesús, te daré todo esto si te postras y me adoras. Jesús le replicó, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Vemos cómo Jesús le responde al mal, a las mentiras que le estaba queriendo poner a Jesús. Aquí notamos que el demonio conoce la Sagrada Escritura, pero él la sabe no para vivirla, sino para querer engañar, para querer seducir a Jesús, para engañarlo. Pero Jesús está atento y Jesús mismo es la palabra de Dios y Jesús le responde con la palabra de Dios. Seamos como Jesús. La palabra de Dios que sea siempre para agradar a Dios, para reconocer su grandeza, para adorarlo. Y adorar a Dios significa reconocer a un ser supremo como hacedor y creador de todo lo que hay. Entonces todos nosotros debemos de adorar a Dios porque Él es nuestro único Señor, nuestro único Dios. Jesús entonces nos muestra cuando el hombre es fiel a Dios, Dios siempre lo sostiene, Dios siempre lo levanta. Dice al final del texto que el demonio se retiró y vinieron los ángeles para servir a Jesús. Aquí, en este texto, notamos la grandeza de Jesús. Miren, en la parte donde dice que tuvo hambre, nos muestra la parte humana. Pero donde dice que los ángeles vinieron a servirlo, nos muestra la parte divina, porque los ángeles solo sirven a Dios. Entonces, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y Jesús nos muestra que cuando uno se esfuerza en vivir la vida en Dios, el hombre puede superar las pruebas. Pero aquí es importante no dejarnos engañar por las seducciones del mal. Siempre atentos, viviendo en oración, haciendo obras de caridad, conociendo la palabra de Dios para vivirla. En la segunda lectura que escuchamos de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 12 al 19, meditamos una parte que dice, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Acerquémonos a Jesús, que a todos nos ha justificado con su pasión, muerte y resurrección. En ese tiempo de Cuaresma, dejemos que Jesús nos transforme en verdaderos hijos de Dios, que vivamos esa palabra que nos ilumina, que nos guía, que es una lámpara para nuestros pasos, para nuestra vida, y que aprendamos, si conocemos la palabra de Dios, sea para vivirla y no para otra cosa. Que la Virgen María interceda por todos nosotros para que al vivir la palabra de Dios siempre manifestemos a los demás que somos hijos de nuestro Padre Dios.